Estamos acostumbrados a ver a los bomberos actuar con solvencia en situaciones muy complejas, pero no nos preguntamos cómo han ido aprendiendo a moverse en operaciones a veces tan complicadas. Esta tarde vamos a responder a esa cuestión porque vamos a entrar en la Academia Aragonesa de Bomberos. Silvia. Sí, se trata de una institución que se crea hace 11 años y que no tiene una sede fija, pero que tiene bastante más miga de lo que se puedan imaginar. Para hablar de todo ello vamos a hablar con Jorge Crespo, él es el director de la Academia de Bomberos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo surge esta Academia de Bomberos? Bueno, la Academia Aragonesa de Bomberos se crea a continuación de una primera ley de coordinación de servicios de bomberos en Aragón y a partir de ahí una serie de decretos de desarrollo y entre otros se crea la Academia Aragonesa de Bomberos. En 2014 es cuando se hace este decreto y bueno, no empieza la actividad hasta el 2019, que es cuando empieza efectivamente a dar esa formación. Desde entonces podríamos decir que es todo un éxito, porque por ahí pasan muchísimos bomberos, prácticamente todos los bomberos de Aragón, para esa formación. Sí, un poco el objetivo principal de esta academia con el que se crea, ¿no?, es que, bueno, con los cursos de nuevo ingreso y de ascensos, pues lo que prevé la norma es que con independencia de los servicios del cuerpo de bomberos en el que esté el bombero, pues tiene que pasar por una formación homogénea y una capacitación que damos desde la Academia Aragonesa, ¿no? Entonces esa es la razón fundamental de la academia, esa formación homogénea que reciben todos los bomberos con independencia del servicio en el que estén prestando. Para aclararnos todos, la idea de que aprendan todos juntos es que cuando lleguen a una emergencia en la que tengan que coordinarse bomberos de diferentes instituciones, trabajen todos exactamente igual y su trabajo sea mucho más efectivo. Sí, sobre todo se incide mucho pues en las cuestiones de procedimiento de intervención, de técnicas de intervención y bueno, pues son formaciones que tienen un contenido teórico pero también tienen un contenido muy práctico, ¿no?, porque interesa mucho pues reforzar esa parte más práctica de conocimiento de la técnica, de la herramienta y sobre todo también se incide muchísimo en la seguridad. Al final son maniobras que muchas veces son para salvar a personas, pero que el bombero no está exento también de determinados riesgos y por eso se trabaja muchísimo las cuestiones de seguridad. Hay veces que la dimensión de una institución nos la están dando las cifras. Vamos a repasar las de la Academia Aragonesa de Bomberos porque también nos va a permitir hacernos una idea de por dónde se está moviendo. Como estábamos comentando, se crea en el año 2014, aunque tardaría un poco más, como nos contaba Jorge, en echar a andar, pero en los últimos 5 años, con la salvedad de 2020, han pasado por ahí 2.732 alumnos entre propiamente los bomberos y también los de otras jornadas de formación y otras charlas que se imparten también en esta institución. Y si hablamos también de volumen de horas, estamos hablando de 2.513 también en los últimos años. Son datos muy importantes, Jorge. Sí, se hace un esfuerzo importante también. Hemos hablado de los cursos de nuevo ingreso y de los de ascensos, pero también intentamos en lo que llamamos perfeccionamiento y especialización, pues dar cursos en materias que entendemos pues bueno, de interés para los servicios de bomberos y sobre todo innovadoras, ¿no?, de nuevas tecnologías, riesgos tecnológicos. En eso también es en lo que últimamente creemos que interesa también dar esa formación. Claro, antes yo estaba pensando, bueno, ¿y qué se aprende concretamente en esta academia? Claro, pues si les digo algunos de los módulos, pues la verdad es que ya de por sí son llamativos. Ahí los pueden estar viendo. Estamos hablando de control y extinción de incendios, accidentes de tráfico, operaciones de salvamento y riesgos tecnológicos. Claro, tú llegas por la mañana un día y de repente te encuentras con una cosa de estas, pero al fin y al cabo, o sea, al principio sorprende, pero claro, al fin y al cabo es su día a día y les puede pasar en cualquier jornada laboral. Sí, desde luego la profesión de bombero pues es muy amplia, ¿no?, en cuanto a lo que se les puede pedir. La sociedad cada vez les demanda más intervenciones y también cada vez es personal mucho más preparado. Entonces esos módulos bueno, vienen un poco a poner de manifiesto la amplitud de tareas para las que se forman. Bueno, pues algunas de las sesiones prácticas se imparten en el Tecnopark de Alcañiz. Nosotros hemos asistido a una de esas jornadas y los hemos visto en acción. Se encuentran en plena clase práctica. Son parte de las más de 600 personas que cada año pasan por la Academia Aragonesa de Bomberos. La formación básica que se da a los bomberos de nuevo ingreso, luego una formación de especialización
que es aquella que se da a los bomberos que ya tienen la categoría de bombero para que puedan mejorar sus capacidades, y luego estaría la tercera parte, que es aquella formación que se basa en el reciclaje y en la mejora de sus capacidades. Se les enseña a hablar el mismo idioma para ganar tiempo en emergencias. Eso lo que propicia es que cuando vamos a cualquier accidente, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Se imparten contenidos, pero no se les enseña a solventar casos concretos, sino a cómo encontrar la fórmula para resolver cualquier caso. Serían unos 2 meses que organiza directamente la Academia Aragonesa de Bomberos y un mes más que se realizando prácticas reales en cada uno de los servicios de bomberos que hay en Aragón. El curso para los recién llegados dura unos 3 meses. Tenemos que generar esas dudas, esas preguntas, porque cada accidente es un mundo, cada vehículo es una historia diferente, y más hoy día que nos enfrentamos a nuevos retos como son los vehículos eléctricos, vehículos de gas. ¿Y qué les está pareciendo la experiencia a los participantes? La verdad es que tener compañeros de diferentes parques y ver distintas visiones, distintas formas de trabajar, aunque en este caso todo se aplica de la misma forma, pues ayuda. Lo estoy disfrutando mucho, sobre todo pues empezar a manejar herramientas pesadas para poder hacer escarcelaciones, manejo de la víctima y todo lo demás. Ahora que hemos estado sacando a las víctimas las he podido sacar sin problemas, ya sea alto, bajo o sobre todo siempre suelen ser más grandes que yo, pero con técnica y con práctica nada, muy fácil se va resolviendo. Bueno, pues acabamos de ver una jornada de formación ahí en Tecnopark, en Alcañiz, que nos decía Silvia. Jorge, no es el único punto en el que se imparten estas clases teóricas prácticas. No, de hecho nosotros como Academia Aragonesa, más allá de las sedes del Gobierno de Aragón, que serían aulas para dar clases teóricas, todo lo que es contenido práctico, y además hemos comentado que casi siempre es práctico, pues lo vamos realizando en los propios parques de los distintos servicios de bomberos o en entornos como por ejemplo puede ser Murillo de Gallego, pues el salvamento acuático, ¿no? Entonces vamos buscando esas sedes que aportan los propios servicios de bomberos, ya sea el Parque 5 del Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza en la Almunia también tiene instalaciones donde hacemos prácticas, o por ejemplo Tecnopark, que nos lo ceden y hacemos toda la formación de accidentes de tráfico. Eso yo creo que es muy interesante porque a ellos también les obliga o les hace ver otros servicios, otras instalaciones, otros servicios de bomberos, pero sobre todo para mí lo más valioso de esta interrelación entre los servicios es a nivel de profesorado, ¿no? Porque nosotros lo mismo, el profesorado, utilizamos profesorado de los propios servicios, cogemos la gente que tiene esos conocimientos, esa experiencia, y además les obligamos un poco a ponerse de acuerdo entre ellos para luego dar esa formación conjunta. Es decir, ese proceso previo a esos cursos lleva un trabajo entre los servicios de bombero, entre los responsables de formación, para ponerse de acuerdo y determinar un poco las tareas o lo que es lo que tienen que impartir en las asignaturas. Decía en este vídeo Óscar Arrufat que, claro, se les enseña sobre todo a buscar soluciones más que procedimientos concretos. Y eso es muy valioso si tenemos en cuenta que la tecnología suele ir más rápido que ellos y que, por ejemplo, pues cada coche es un mundo actualmente. Hay una avería de un coche y cada coche es un mundo si estamos hablando de excarcelaciones, por ejemplo. Sí, bueno, Óscar es un gran colaborador nuestro de la Academia y en particular lleva trabajando muchísimo con el tema de tráfico, ¿no? Y algo que entra relativamente hace poco tiempo, como es el tema de los vehículos eléctricos, pues a los servicios de bomberos les ha obligado y a la Academia nos ha obligado un poco a intentar ir por delante de lo que nos hemos encontrado, ¿no? Porque el tema de los vehículos eléctricos requiere otras maniobras, otras herramientas, otras formas de proceder y sobre todo otros riesgos también para los bomberos. Entonces, bueno, pues en esto que comentaba antes, ¿no? De intentar ir en la vanguardia, en las cuestiones más novedosas, pues ahí es donde la Academia entendemos que aportamos a los servicios de bomberos. Poco a poco se va introduciendo, como decía Silvia, la tecnología. Los drones también cada vez están más presentes en situaciones de emergencia para tratar de ayudar a la hora, por ejemplo, de localizar a una persona extraviada o también conocer la situación de un incendio, que más de una vez hemos visto cómo actuabais. Sí, los drones es una capacidad que es verdad que últimamente ya todos los servicios de bomberos la han incorporado. Nosotros lo que les ofrecemos es ODEAR, que es un poco la plataforma, la operadora de drones de emergencias, porque operar
un dron requiere una serie de trámites con aviación, con aeronáuticos, entonces nosotros ponemos ese paraguas de la operadora donde también damos formación y así los bomberos pueden operar como pilotos bajo nuestra operadora. Pero los drones hoy en día, por ejemplo, sería un ejemplo de tecnologías que en los últimos años, pues hasta hace 5 años eran novedosas, hoy son imprescindibles, ¿no? Han pasado de lo novedoso a lo imprescindible. Bueno, pues hemos conocido, muchas gracias Jorge por darnos la posibilidad de conocer un poco más esta Academia Aragonesa de Bomberos, también a ti Silvia, ese desplazamiento hasta Tecnopar. Hemos visto cómo estaban actuando y cómo entre todos se ponían cada uno sus conocimientos para llevarlo de la mejor manera posible. En este caso veíamos cómo eran rescates en accidentes de tráfico. Un placer, como siempre, Jorge, hablar contigo. Pues muchas gracias a vosotras. Buena tarde. Gracias Silvia.